Betty la Fea, temporada 2, capítulo 3. Betty llega a la empresa acompañada de Nicolás, y al entrar, sus amigas la están esperando con un cartel de bienvenida. Betty agradece el gesto con una sonrisa, mientras Nicolás, en tono de broma, comenta que no ve su nombre en el cartel. En ese momento, llega Patricia y pregunta con curiosidad si Nicolás también va a volver a la empresa. Nicolás responde que sí, y añade que fue una de las peticiones de Betty al aceptar la presidencia. Intrigada, Patricia pregunta qué puesto va a tener Nicolás. Mientras Betty se retira hacia su oficina, responde de manera casual, asesor, consultor y consejero de la presidencia. Las amigas de Betty sonríen, comprendiendo que Nicolás tendrá un papel importante y de confianza al lado de Betty. Ignacio continúa espiando cada una de las oficinas de la empresa. Mientras merodea, llega a la oficina de Betty, quien está en reunión con Freddy y Calderón. Betty les informa a los dos que, a partir de ese momento, van a trabajar juntos como gerentes comerciales de ventas. Esta noticia emociona a Mario, ya que sentía que ya era hora de subir de cargo, mientras que Calderón no se siente muy satisfecho con el arreglo. Betty le pide a Freddy que se retire porque necesita hablar con Mario en privado. Una vez solos, Mario, con un tono resentido, le dice que lo único que ella quiere es humillarlo por el bullying que le había hecho en el pasado, y que si ese era el caso, preferiría renunciar. Betty, manteniendo la calma, le dice que no tiene ningún problema con su renuncia, pero le recuerda que si lo hace, no tendrá ningún tipo de liquidación. También le dice que, si por ella fuera, lo tendría a kilómetros de la empresa, pero que no está aquí para vengarse, sino para darle una oportunidad de redimirse y demostrar que puede trabajar profesionalmente. Armando llega a la oficina de Betty con un ramo de flores y le dice que son de parte del cuerpo directivo de la empresa. Betty lo recibe con una sonrisa, pero pronto su expresión cambia cuando le pregunta por Milagros. Armando, un poco incómodo, le dice que Milagros está con Marcela. Betty, que ya lo sabía, le pregunta por qué él no se lo había informado antes. Armando, intentando justificar su omisión, le dice que solo sería algo corto y que seguramente Milagros pronto regresaría al apartamento. Betty, sin ocultar su molestia, le pregunta por qué Milagros está allá en primer lugar. Armando, tratando de explicar sin meter la pata, le cuenta que todo fue por un malentendido. Le dice que estaba en el apartamento con Majo, la asesora de la empresa. Betty asiente, recordando quién es Majo. Armando continúa explicando que estaban revisando unos papeles y tomando vino, cuando accidentalmente derramó un poco de vino. Cuando Milagros llegó y vio la escena, malinterpretó la situación y decidió irse. Al escuchar esto, Betty siente una mezcla de decepción y frustración. Sin decir una palabra más, le pide a Armando que se retire de su oficina. Marcela se encuentra en una conversación con Ignacio, expresando sus dudas y extrañeza sobre su aparente falta de preocupación por ya no ser el vicepresidente financiero. Ignacio, con una sonrisa confiada, le asegura que no hay de qué preocuparse. Le dice que los planes aún no se han arruinado y que Betty, seguramente, va a descubrir cosas en la empresa que los podrían beneficiar a ellos. Ignacio explica que, desde el área de mercadeo, estará al tanto de todo lo que ocurra. Desarrolla su plan con detalle. Betty llegará con ganas de vengarse y, en algún momento, inevitablemente, cometerá errores. Cuando eso suceda, Betty caerá en desgracia, y con ella, Armando también sufrirá las consecuencias. Ignacio le pregunta a Marcela si eso no es exactamente lo que ella quería, que pagaran por la muerte de su hermano. Le asegura que lo que él está haciendo es justicia. Hugo entra a la oficina de reuniones donde en ese momento se encuentran Ignacio, Marcela, Betty y Mila, quien está mostrando los diseños que ella misma dibujó. En cuanto Hugo entra, exclama con desdén que esa es la primera y última vez que se presentan diseños sin su presencia, ya que solo él tiene la autoridad para hacerlo. Betty, tratando de calmar la situación, le pide a Hugo que mire los diseños, asegurándole que son bonitos. Hugo se toma un momento para revisar los diseños y, tras hacerlo, declara con desdén que no le gustan. Se dirige a Mila de manera grosera, diciéndole que sus diseños no son buenos porque les falta la marca y la intención con la que se deben hacer. Mila, visiblemente ofuscada, sale de la oficina apresuradamente,
seguida por Marcela que intenta consolarla. Después de que ambas salen, Betty se dirige a los demás en la sala y dice que si los pueden dejar solos por favor. Hugo, creyendo que se refería a él, responde que sí, pero Betty rápidamente le aclara que no le hablaba a él, sino a Ignacio. Nicolás se dirige con el ramo de flores que Armando había llevado a Betty hacia donde está Patricia y le dice que esas flores eran para ella. Patricia, al leer la nota que decía gracias por regresar, le pregunta a Nicolás por qué decía eso. Nicolás le responde que quiso referirse a que gracias por llegar a su vida. Patricia le agradece y le pregunta si ya había hablado con Betty. Nicolás le asegura que sí, que ya había hablado con ella y que no se preocupara, que no iba a pasar nada con su puesto. Mientras tanto, las del cuartel, siempre curiosas, estaban detrás de una columna poniendo atención a la conversación. Patricia se acerca a Nicolás y casi le da un beso en la boca, pero al percatarse de que las del cuartel los estaban vigilando, finge que solo estaba teniendo una conversación con Nicolás y le recuerda que ella es una mujer casada. En ese momento, llega Armando y le pregunta a Patricia qué hacía con las flores que él le había regalado a Betty. Patricia le dice que está equivocado, que las flores se las había dado Nicolás a ella y le sugiere que busque las flores que está buscando en otro lugar. Antes de irse, Patricia le recuerda a Armando que en la empresa ya no están permitidos los gritos. Después de que Betty queda sola con Hugo, ella le dice que sabe que él siempre ha tratado mal a las personas, pero que desde que ella esté en la presidencia, va a fomentar el orden y el respeto en la empresa. Hugo decide contarle algo a Betty que ella no sabe. Empieza explicándole que se iba a ir a vivir con su pareja, pero que ni vendiendo su apartamento le alcanzaba para comprar el lugar al que se quieren mudar. Por eso, había decidido ir a la empresa a reclamar las cesantías que durante 20 años no le habían pagado, y que por ley le correspondían. Sin embargo, cuando las pidió, no se las dieron. Hugo continúa, diciendo que no solo él estaba en esa situación. A muchos trabajadores de la empresa hace mucho tiempo no les pagan las cesantías. Le advierte a Betty que si no le pagan su dinero, él va a gritar de forma sarcástica para que todo el mundo se entere de que en Ecomoda no le dan a los trabajadores lo que les corresponde. Betty decide ir a hablar con Armando y exigirle una explicación sobre por qué Hugo no tiene las prestaciones disponibles y si las de los demás empleados están en la misma situación. Armando le pide unos días para solucionarlo. Le confiesa que todo se le ha salido de control y que no sabe si es porque el cargo de presidencia le ha quedado grande o porque sin ella nada parece funcionar bien. Betty insiste en preguntar nuevamente sobre las prestaciones de los empleados. Armando, con un tono de súplica, le dice que le dé 3 días, prometiendo que no quiere volver a desilusionarla. Le pide una oportunidad para arreglar el problema porque quiere que tanto su hija como Betty se sientan orgullosas de él, aunque sea por una vez en la vida. Betty lo mira fijamente y, con determinación, le dice que le da solo 2 días, ni un día más. Le advierte que después de eso convocará una reunión con los principales accionistas para que él mismo les explique la situación y las medidas que ha tomado para solucionarlo.